Hola, buenos días, bienvenidos a Teleantioquia Dulce Hogar. Estamos iniciando la Semana Santa, ¡qué rico! Hoy es lunes 26 de marzo de 2018. Estamos felices de estar aquí trabajando con todo el cariño, como todos los días. Una semana de recogimiento, de mucha paz, de mucho amor, independiente de cuál sea tu inclinación religiosa. Es una semana para aprovechar y estar en familia, con los que amamos, para nosotros también esa espiritualidad, trabajarlo. Aquí les damos tips todo el tiempo de cómo trabajar la espiritualidad, esa paz, tranquilizar el alma, todo este tipo de cosas. Ténganlo en cuenta para esta semana. Sí, perfectamente. Y vamos a iniciar nuestro programa de hoy contándoles lo que les traemos. Vamos a estar hablando de diabetes desde la parte de la nutrición, o sea, una parte como muy preventiva, y también cuando padecemos la enfermedad, las personas que padecen la diabetes, cómo tratarla desde la parte de la nutrición. Y luego también tenemos una historia de vida muy bonita, ya la van a conocer, es una chica que tiene 2 niños hermosos que los vamos a tener también aquí y nos va a contar su historia de vida, no les voy a adelantar más. Muy bonita la historia, muy ¿Sí? bonita. También vamos a hablar de cómo a veces podemos somatizar algunas cosas en enfermedades, unos sentimientos que no dejamos salir, todo este tipo de cosas, todos estos sentimientos emocionales, por decirlo de alguna manera, perdón la redundancia, pero cómo se pueden volver una enfermedad o síntomas de enfermedades que nos pueden empeorar la vida. Así que ustedes muy conectados porque vamos a tener ese tema, va a durar bastante, porque es un tema muy chévere. Sí. Bueno, todos los temas de hoy muy interesantes y ustedes muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este espacio. A partir de este momento y hasta las 11, Teleantioquia Dulce Hogar. Bienvenidos. Bien, la diabetes es una enfermedad para ponerle atención, es una enfermedad que aparece, vamos a conocer qué es exactamente, cuáles son sus causas y cómo desde la nutrición, desde una buena alimentación también podemos evitarla o manejarla desde otra perspectiva. Por eso tenemos una invitada muy especial, Joana Cortés, nutricionista. Joana, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos. Bienvenida aquí a Tu Dulce Hogar. Primero que todo, cuéntanos, Joana, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica. Su connotación de crónica hace que sea una enfermedad que en caso de no llevarse una adherencia a un tratamiento específico puede tener consecuencias muy devastadoras en el estado de salud de las personas. Y se connota diabetes porque es cuando en la sangre tenemos aumentados los niveles de azúcar, o sea que ya el nombre científico o el nombre clínico es la glucosa en sangre. Cuando los niveles de glucosa están por encima del límite normal o del margen normal, se considera diabetes. Joana, el páncreas es el órgano encargado de producir la insulina en nuestro organismo. Entonces se puede decir que cuando no está regulando bien, o sea, ¿cómo funciona este tema de la insulina? Pero explícalo tú. Sí, lo que pasa es que cuando hay niveles aumentados de glucosa en sangre puede tener varias causas. Una de esas es cuando se genera una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina quiere decir, la insulina, hagan de cuenta que es como una hormona que transporta esta glucosa a las células, la ingresa a las células, pero debido a que hay una resistencia, es decir, a que no hace bien su función, se genera esa acumulación de glucosa en sangre. Ese sería un tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 2. Ya cuando hablamos de la diabetes tipo 1, que esta tiene que ver con una autodestrucción de las células del páncreas que producen la insulina, entonces por lo tanto va a haber también una acumulación de glucosa en sangre, pero es mucho más, pues como decir, no es tan favorable debido a que ya es una condición inmune. O sea que es la tipo 1. Podemos decir que es más delicada la diabetes tipo 1 que la 2. Lo que pasa es que ambas son delicadas, lo que de pronto la diferencia está en que la tipo 1 se puede adquirir desde la infancia, o sea, los niños pueden nacer con esta condición. ¿Eso es hereditario? Sí, ambas pueden ser hereditarias, más que todo la tipo 2. La tipo 1 ya es una falla que se da en esa producción de esas células betas que hacen una autodestrucción de esa insulina. Bueno, también está la diabetes gestacional, que normalmente aparece cuando las mujeres se quedan embarazadas. No es que siempre aparezca, pero hablemos también un poquito de este tipo de diabetes. Sí, lo que pasa es que la diabetes gestacional está más orientada a aquellas mujeres en gestación, usualmente aparece en el segundo o tercer trimestre de la gestación,
que por esa condición fisiológica de ser gestantes se puede generar esta patología, o sea, esa acumulación de glucosa en sangre superior a esos niveles normales. ¿Cuál es la diferencia con la diabetes gestacional? Que esta diabetes puede ser resuelta, o sea, si la gestante tiene una adherencia a un plan alimentario saludable, a unos hábitos de vida saludables, se puede resolver, o sea, puede terminar su periodo gestacional y ya no ser diabética. Caso contrario a una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2. Pero estaría claro entonces que si la madre no se cuida y sigue, por ejemplo, teniendo malos hábitos, esa diabetes gestacional se traduce en una diabetes, por ejemplo, tipo 2 en este caso. Yo tengo entendido que la diabetes tipo 2 no puede padecerla y ni siquiera enterarse de que la tiene. ¿Eso es cierto? Lo que pasa es que al inicio los síntomas pueden ser muy generales, son síntomas muy generales que pueden confundirse con cualquier malestar general. Ya cuando se genera pues un síntoma específico es cuando sienten, por ejemplo, mucha sed o sienten mucha hambre, o sea, eso se llama polifagia, un hambre en exceso. Madre, yo siento hambre todo el tiempo. Además de eso, también hay otro síntoma que es la poluria, que es el hecho de estar yendo al baño muy frecuentemente sin tener un consumo de agua pues en exceso. Entonces son personas, que no haya una justificación para ir tanto al baño. Que uno diga, pero yo ¿por qué estoy sintiendo tanta hambre más de lo normal? ¿Por qué estoy yendo tantas veces al baño? Y además de eso empiezan a tener unas pérdidas de peso. Entonces cuando se presentan esos síntomas que ya son muy específicos. Como mucho, pero bajo de peso. Eso, hay unas pérdidas leves de peso que se dan al principio, por cierto, muchas de las causas que los pacientes consultan al médico es debido a estos síntomas. Entonces ahí el médico que hace un diagnóstico a través de unas pruebas de sangre y determina si sí o no tiene la diabetes. De acuerdo, entonces, y en el momento que nos dicen, usted es una persona diabética, ¿esta enfermedad tiene cura? ¿Cómo se trata? El tema de la alimentación, porque tú eres nutricionista, también juega un papel importante ahí. Sí, yo creo que hay que tener muy presente y también decirle como a los televidentes que la diabetes es una patología crónica, lo cual quiere decir que no se trata. O sea, una persona con diabetes se trata su diabetes, pero hablar de que se va a curar… Muy difícil. Sí, la verdad, por su condición crónico, quiere decir que va haciendo en el tiempo… Hay que tenerla controladita. Sí, va a estar en el tiempo, pero de ahí la importancia de tener un tratamiento médico y un tratamiento nutricional. ¿Por qué? Porque hay pacientes con diabetes que dicen, no, yo me tomo los medicamentos y ya con eso voy a estar bien. Resulta que así se toman los medicamentos y no tienen una buena adherencia a un plan alimentario para esa condición de diabetes, además de la actividad física, la respuesta con esos medicamentos no va a ser la más favorable. O sea, tú recomiendas buena alimentación y entrenamiento físico. Claro, además del tratamiento médico, que es pues el farmacológico. Vale. Es un paquetico. Sí, son tres cosas a la vez. Yo, por ejemplo, tenía entendido que las personas diabéticas no podían consumir nada de azúcar, o sea, sacarla prácticamente de su alimentación. No pueden tomar un guarito. Pero tengo una persona muy cercana que padece de diabetes, incluso es una niña con síndrome de Down, y ella, por ejemplo, se descompensa a veces mucho, e incluso el médico aconseja que le den azúcar, o sea, es como jugar un poco. Cuando hace mucho ejercicio físico, parece que pierde mucho y entonces tiene que nivelarle. Necesita energía. ¿Cómo se maneja todo esto? Lo que pasa es que con el diabético, en el transcurso del tiempo han habido como varios cambios en los tratamientos alimentarios para los diabéticos. Antes se tenía esa connotación de que no se podía consumir nada de dulces, que no podían consumir ciertos tipos de frutas. En la actualidad, ¿cómo se tratan los diabéticos desde lo alimentario? Nosotros hablamos de una técnica que es el conteo de carbohidratos. Entonces, lo que hacemos es darle como al paciente unas opciones de consumo de carbohidratos por ración de alimento, es decir, al desayuno, a la media mañana, al almuerzo, al algo de la comida, ¿cierto? Y hay un total, por ejemplo, se manejan 45 gramos de carbohidratos en el almuerzo, en la comida, en el desayuno. Hay que ser juicioso con ese gramaje. 15 gramitos a la media mañana y al algo. Eso de qué depende, que sean 15 o 20, de lo que contengan los alimentos. Entonces, en este momento, si uno tiene un paciente diabético muy juicioso, muy adherente, muy disciplinado, yo le puedo permitir dentro de su consumo del día algunas poquitas porciones de azúcar, por ejemplo. Lo que pasa es que uno como dietista, como nutricionista, a veces no hace eso porque el paciente es no muy adherente. Entonces, yo decirle a un paciente, usted se puede consumir un poquito de agua panela o un poquito de azúcar, eso puede implicar que él se exceda y que se altere toda esa prescripción del día. Pero, ¿es posible hacerlo? Siempre y cuando haya pacientes muy adherentes y muy juiciosos, muy disciplinados. Que todo es disciplina y es juicio. Sí, total. Porque lo que a mí me encanta porque aquí tratamos siempre en el programa de que siempre sea un complemento los consejos, ¿no? Me encanta que tú digas, es un complemento.
de medicina, Sí, eso de es buena fundamental. alimentación y de entrenamiento. Sí. Porque yo creo que para cualquier enfermedad, no hablemos solamente de esta, siempre tienen que estar las tres. Porque por más que tengas algo, camina, trota, haz cualquier cosita, porque hay gente que se vuelve muy sedentaria y empieza a depender solamente de las medicinas. Y yo creo que es peor para mí, Sí, depender solo de medicinas. Para mí, los alimentos curan todo. Sí, Joana, una pregunta, retomando lo que está diciendo Rafa. Por ejemplo, hay personas que están muy propensas a la diabetes, es decir, les están haciendo unas analíticas y resulta que los niveles están muy cerca de ser una persona diabética. Si esta persona se pone bien juiciosa con la alimentación, ¿es posible que no llegue a ser diabética? Sí, es posible porque es que se genera un síntoma inicial, puede ser una intolerancia a los carbohidratos, que eso es lo que usted dice, que cuando está muy cerca, como a ese límite, cuando yo ya digo, una glucosa en ayunas está por encima de 126 miligramos, entonces yo ya digo, en ese momento puedo hacer un diagnóstico de diabetes, pero está muy cercana a ese límite. En esos casos, si la persona tiene un cambio en su hábito alimentario, en la parte de la actividad física, se puede resolver esa intolerancia inicial a los carbohidratos. Por cierto, muchos pacientes son diagnosticados con una prediabetes y con estos cambios en la conducta se logra como ese fin. O sea, ahí toca dejar el carbohidrato. No, Tampoco el extremo. Lo que pasa es que yo cuando hablo Duro para de mí, que me encanta el arroz. carbohidratos, lo que pasa es que cuando yo hablo de carbohidratos, hay carbohidratos simples y complejos. Entonces los simples son los representados por las gaseosas, por las chocolatinas, por todo lo que es dulce, y los complejos son los que están en el arroz, en los cereales. Jamás se le va a quitar a un diabético sus carbohidratos complejos. Sí, nada del por arroz, cierto, ahorita lo pobrecitos. decíamos, que se pueden incluir los simples, pero con un control muy específico. Y yo quisiera pronto anotar alguna cosita con relación a lo que dijiste de esos momentos en que pueden haber unas hipoglicemias, que es cuando se les baja Tenía la una glucosa. pregunta con la hipoglicemia, si en un momento dado se puede volver diabetes. No sé si es lo que me vas a responder. No, te iba a ir a decir era que, por ejemplo, los síntomas que has observado en esta persona cercana con diabetes es porque las personas con este diagnóstico tienen momentos de hiperglicemia, o sea que se les aumenta la glucosa, y tienen momentos de hipoglicemia. Entonces ahí lo importante es como saber qué hacer en esos momentos que se dan como esos síntomas. Entonces, cuando se da la hipoglicemia, una opción que se tiene es dar una carga de glucosa, pues representada por un dulce, un jugo de naranja. Sí, pero en esos casos, pues, de una hipoglicemia ya severa, que la paciente se desmaya, pero lo ideal es que el paciente diabético no tenga esos episodios, que como está controlado con su alimentación. Vale, no Joana, pero entonces para que me quede claro y a los televidentes también, una persona hipoglicémica difícilmente se va a volver diabética. Lo que pasa es que el hipoglicémico, hay personas que tienen hipoglicemia reactiva. Ahí lo que uno pretende es que esta persona tenga una muy buena alimentación de tal modo que esos síntomas no sean muy frecuentes y que de cierto modo eso se resuelva. Pero decir que el hipoglicémico va a ser diabético no hay una relación directa. Es que cualquier enfermedad es juicio. Sí. Es un hacer caso. Yo iba allá, es decir, por ejemplo, comer a deshoras. Hagan caso. Comer a deshoras puede ser también, o sea, causa un desorden y puede también conducir a que terminemos siendo diabéticos o que nos surja otra enfermedad. Lo que pasa es que con relación a las frecuencias de los alimentos, que eso se llaman dietas fraccionadas, ¿cuál es el riesgo ahí? Cuando una persona hace ayunos prolongados, es decir, come cada 4 o 5 horas, el riesgo es que se empiece a generarse una acumulación progresiva de peso. Entonces, cuando hay una acumulación progresiva de peso y ya llegamos a un estado de sobrepeso y obesidad, y tenemos una obesidad abdominal, ahí sí hay un riesgo. Yo tengo alto una de pequeñita. diabetes. O sea, ese sí es un precursor de la diabetes, tener obesidad abdominal. Entonces, ¿el consejo es comer cada cuánto, en proporciones Yo siempre he escuchado que cada 2 horitas algo pequeñito. El consejo es cada 3 horas. Hay que hacer una dieta fraccionada, cada 3 horas, raciones pequeñas. Igual, lo ideal es que uno consultara al nutricionista para que le diera su plan alimentario y de acuerdo a sus requerimientos le dijera necesitas esto en cada ración. Pero a modo general se hacen unas recomendaciones entre las 3 raciones del día representados por cereales, verduras, leguminosas, carnes, y ya las media mañanas y el algo, lácteos y frutas y también cereales, que quiere decir panes, galletas, yogures, kumis. O sea, la intención es no llegar con muchísima hambre a una comida determinada porque al final nos lo comemos todo. Eso, ahora que estoy pues muy juicioso porque mi pareja está muy metida en cuanto al fitness,
me ha enseñado un poquito este tema para uno cuidarse todo el día. A mí me encantaron tus recomendaciones, Johanna. Te damos las gracias. La nota está total porque tengo personas cercanas que tienen esto y los voy a poner muy juiciosos a que se alimenten bien, a que te sigan, porque ahorita nos vas a dar tus redes sociales. Muchas gracias por haber venido a Teleantioquia Dulce Hogar. Regale los últimos tipsitos ahí a la gente para que tenga muy en cuenta, muy importante un par, y danos tus redes sociales. Y muchas gracias, Johanna, por venir. Muchas gracias. Pues a ver, un tipcito así clave, yo creo que como lo dijimos, la dieta fraccionada, tener además de eso una inclusión de alimentos saludables que sean representados por las frutas, las verduras, las leches y derivados, los cereales integrales por ese aporte de vitaminas y minerales, más no decir que el integral te va a rebajar de peso, eso es un error. Y también tener pues como esas condiciones de parte del ejercicio, porque todo debe ser un complemento. Complemento, un paquete. ¿Y tus redes sociales? Mis redes sociales, estoy en Instagram como Joacor. 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 Y en Facebook como Johanna Elena Cortés. De acuerdo, Johanna Cortés, muchísimas gracias por estar aquí. Seguimos en Teleantioquia Dulce Hogar, vamos a unos importantes mensajes comerciales y regresamos con una historia de vida muy bonita, no se la pierdan. Bien, y hoy tenemos una historia de vida muy bonita. Es una mamá con 2 hijos, como los pueden ver aquí, que vivieron una situación difícil y que la han superado, o sea, han salido fortalecidos de una situación triste. Ella es Mónica María Laverde. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Aquí están Sergio y Pablo, sus 2 hijos. Gracias. ¿Cómo están, chicos? Miren Bien. esa cara de juiciosos. ¡Qué belleza! Son unos angelitos. Bien, vamos a contarles un poquito acerca de la historia de Mónica y sus hijos. Y es que hace unos 3 años, no, un poquito vamos más. a gustar 3 años de viudez, Ajá. pero la enfermedad duró 2 años. Exacto, entonces estamos hablando de 5 años que empezó como todo este proceso. Su esposo, Sergio, le diagnosticaron un cáncer de páncreas muy agresivo y vivieron un proceso duro, doloroso. Fueron 2 años de luchar con la enfermedad. Finalmente Sergio murió hace 3 años. Pero Mónica pues ha sabido llevar esto con mucha valentía, ha sacado a sus hijos adelante y nos va a contar su historia, que sea ella la que nos cuente un poquito, Mónica. Bueno, cuéntame, ¿cómo se vive eso? O sea, cuando se enteran de la enfermedad. Yo creo que ese es un momento crucial cuando te das cuenta de que estás, o tu esposo o él mismo está enfermo y es un cáncer tan agresivo. Cuando nos damos cuenta y nos dan el diagnóstico que es un cáncer, esa palabra de cáncer es dura. Uno dice muerte, pero no podemos mirarla así. Empezamos con todo el proceso, había que hacer una cirugía de muy alto riesgo, que los médicos decían, se puede quedar en la cirugía. Listo. Batallamos la cirugía, nos fue muy bien, estuvimos en la clínica, pasamos a la quimioterapia porque hay que esperar 1 mes después de la cirugía y empezamos el proceso de la quimioterapia. La toleró muy, muy bien. Cada vez que había que hacer una quimioterapia, había que hacer unos exámenes de sangre. Esos exámenes de sangre nos daban vía libre si se podía hacer la quimio o no. Empezó muy, muy bien con su tratamiento y por allá, más adelantico, el antígeno empezaba a fallar, entonces ahí mismo había que cambiarle la medicación de la quimioterapia. Entonces fue muy tolerante, hasta lo último trabajó. Iba con su quimioterapia, se la hacían un jueves y salía conectado con una válvula a la casa, terminaba su quimioterapia en la casa y al día siguiente, es un jueves, el viernes iba y trabajaba. Era un guerrero. Sí, totalmente completamente. un guerrero. Luchó pues todo el tiempo por ustedes. ¿Cuántos años tenía Pablo, que es el más chiquito, cierto? Sí, Pablo tenía 4 meses de vida. ¿Cuándo le diagnosticaron? Cuando al papá le diagnosticaron el cáncer de páncreas. ¿Y Sergio? Tenía... 6 años y medio. No, 6. 6 años y No medio. eran más o 8. menos. ¿Cuántos años tienes tú, Sergio? 11. Sergio, 11. ¿cómo recuerdas a tu papá, Sergio? Pues bien. ¿Lo recuerdas como un hombre fuerte? Sí. ¿Y cuál fue la mayor enseñanza que te dejó tu papá? No, que siempre hay que luchar. Que para siempre salir hay que adelante. luchar. ¿Y tú, Pablo, cómo recuerdas a tu papá? Con Estaba todo el amor muy del mundo. chiquito. Pero ustedes sí cuidan a su mamá. Sí. Mucho. Pues son 2 que tienen que cuidarla. Bien. Juiciosos.
Vamos a ver cómo se convive como con la muerte a cuestas, es decir, estás en un proceso, obviamente, con toda la esperanza, con todas las ganas de que la enfermedad se vaya, y yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Pero yo creo que eso siempre está ahí, no sé, pienso que uno siempre está pensando, ¿y si esto no funciona? ¿Cómo se vive así? A ver, yo fui demasiado clara y como que tomé el papel del cáncer de páncreas muy bien y los médicos me decían, es un cáncer muy agresivo. Entonces, todo minuto que pase y día que pase, disfrútalo. Mira que acabas de decir algo clave que te lo voy a decir. Tuvimos una invitada acá en el programa que nos habló del tema con su mamá. Es una niña de 19 años que está viviendo el proceso que tú viviste con tu esposo y es algo que ella nos recalcaba. Y tiene 19 años, que uno dice, ¿qué le puede enseñar a uno una persona de 19 años? Se gozaba cada segundo al lado de su mamá, la acompaña, la lleva, la trae. Con 19 años deja de ir a fiestas, deja de ir a muchas cosas, simplemente por aprovechar el tiempo al lado de su mamá. Que eso fue lo que tú hiciste entonces, aprovechar cada segundo al lado de tu esposo. Sí, disfrutábamos cada minuto y este par de niños era para adelante. Entonces, mi esposo, uno al ver lo que luchaba y luchaba y luchaba... Te contagiabas. Exactamente, y yo era el todo por el todo en la casa. Llegó el momento, como él trabajaba, que como tú dijiste, es un guerrero, porque uno ir en las condiciones de un tratamiento de quimioterapia... ¿Qué requiere, me imagino, estar durmiendo 2 o 3 días? Nunca se quejó en el tiempo que tuvo su tratamiento. Entonces uno decía, esto hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Así uno viera para dónde íbamos. Él me decía, vamos a salir de esta. Y yo, sí, gordo, vamos a salir de esta. O sea, la esperanza. Dios proveerá, sí. Dios proveerá. Y cuando uno tiene la fe muy, muy bien pegada y a Dios en su camino, entonces uno lucha y que se haga la voluntad de Dios. Pero uno veía que era un cáncer demasiado fuerte. Estos son temas muy duros, sí, pero bueno, no aquí se vale reír. Esa foto. Se vale reír y llorar. Claro. Mírenlo. Que se vale, entonces, por supuesto. Entonces uno dice, tengo que seguir. Claro, además mira el par de motivos que tienes para seguir adelante. Claro, totalmente, hay que sacarlos adelante. Y por ejemplo, ustedes hablaban de eso, del tema de los hijos, por ejemplo. Sí, yo, por ejemplo, llegué a un momento en que mi esposo y yo nos despedimos. Esa es la pregunta que te quería hacer, Mónica. Cuando uno ve en una circunstancia de lucha, porque es eso, vamos a superarlo, esto va a ir bien, hacemos el tratamiento, y yo veo que tú asumes esta enfermedad como que era algo que les estaba ocurriendo a los dos. No era él el que estuviera enfermo de cáncer, era la familia. Estaba la familia, y era el compromiso de todos. Entonces, cuando ya llega un momento en que nos ponemos en plan, como que vamos a perder la batalla un poco, ¿cómo hace uno Pero no es para perder la batalla. Bueno, a ver, es una forma de decirlo. ¿Cómo hace uno para entregarse y decir, entregar como el alma, decir, no voy a luchar más, esto no tiene remedio, solución? Lo que tú decías. ¿Cómo entregarse? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y nosotros tuvimos un matrimonio muy, muy bonito. ¿Cuánto duraron casados ustedes? Íbamos 13 años y medio. Uy, muchos años juntos. Sí. Más los de novios. Más 2 años de novios. 15 años juntos. 15 años juntos. Desde pollitos. Entonces, Mónica, ¿cómo se vive? Pollitos. Sí, digamos que Mira, sí, mira. digamos que sí. Aquí Ahí, se vale decir ahí mi esposo estaba ya enfermo. Estaba enfermo. Estábamos en la celebración de la primera comunión de Sergio. Ah. Y mírale la cara, y ese día terminó de quimioterapia. Se la hicieron un jueves. ¿En serio? Y esa reunión fue un sábado. Un domingo, porque el sábado teníamos la primera comunión. Pero a ver, ¿fue la última quimioterapia que le hicieron o había acabado de salir de mi No, quimioterapia? había acabado de salir. Acá había salido Bueno, de una de las quimioterapias. retomando un poquito ese tema de ya llegó un momento en que el médico, ¿cómo llegaron al punto de decir no vamos a luchar más? No, Y lo que nos ibas a contar de poder despedirse uno del ser que quiere. bueno, yo iba en que como el matrimonio de nosotros fue basado en el amor y principalmente la comunicación, entonces teníamos unas bases muy sólidas como de unión. Y como ustedes lo dijeron, la enfermedad no fue para él, fue para todos. Entonces cuando uno lucha como en pareja, como en familia, todo va saliendo, y doy gracias por la familia que tengo, por este par de hijos y por mi familia que me rodea. Súper unidos. Mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, mi mamá, mis tías, todas mis primas, todo. Fue uno como respirando y va saliendo. Porque Como que es te dio la fortaleza. Porque como dice el dicho, no en las malas uno sabe quién está. Exactamente. Entonces uno va saliendo, y el momento en que la quimioterapia fue con decirles que
Él no dormía en la pieza, él se pasó a dormir a la sala, en un sofá de 3 puestos. No era capaz de dormir y yo le decía, gordo, ¿por qué no duermes en la pieza? No, yo creo que él en su interior le daba susto que la muerte lo tocara solo. Como ¿cierto? que lo sorprendiera. Era estar allá solo. Y yo me pasé a dormir con él a un sofá de 2 puestos. Qué bonito. Incómoda, pero yo era pendiente de él, Acompañándolo. acompañándolo ahí. Cuando ya llegó todo el proceso, eso fue en el 2013, 2014, todo un año de quimioterapias. Al 2015 le hicieron una resonancia a él y le volvió a salir el tumor en el mismo lugar. Ay, O sea, como si no se hubiera hecho nada. Exactamente. Y aquí dijo, después de todo ese proceso ahí tan fue donde fuerte. él tomó la decisión. No más. Y me dijo, gorda, no me voy a hacer nada más, esto no me prolonga sino la vida, esto no me va a curar, pero voy a morir en la casa. Entonces No me tomó su vas a- decisión. No me vas a dejar ni en cuidados intensivos, no me voy a conectar a nada. Y fue duro, Una decisión muy valiente. muy valiente porque él era consciente hasta el último minuto. No, y él quería, imagínate, si ya tienes un tiempo que te dijeron de vida, por ejemplo, y uno estar metido en una clínica con vainas, sin poder ver sus hijos, darle un beso, un abrazo, así sea un poco tiempo, pero yo creo que eso fue lo que a ellos les quedó en el corazón y especialmente a ti, pues ellos estaban chiquitos. Sí, pero muy consciente. Claro, Él. yo creo que Sergio, que es el mayor. Sergio, que es el mayor. Los dos. Sí, Uno él cree- se parece mucho. Sí. Ahorita que vi la foto, Él se la parece misma al mirada. papá. Yo te decía, la mirada de él tiene una mirada igualita. Uno cree que, Usted sí que salió a su mamá, porque los hermano. niños están chiquitos no se dan cuenta. Se dan cuenta de todo. Creo que se da cuenta más el menor Sí. que el mayor, porque el mayor vivió con papá aliviado y vivió con papá tocó ver enfermo. las dos. En cambio aquí vivimos con un papá ya enfermo, Sí. que lo supo disfrutar porque el papá era muy especial, el papá le cambiaba pañales estando enfermo, el papá le daba tetero. Sí, Pablo. ¿cierto? ¿Jugabas con él? Sí. ¿Y a qué jugaban? ¿Con los carritos? Qué rico, y lo abrazabas y lo querías mucho. Muy bien. ¿Y Sergio, tú? No, de todo. ¿Hablabas mucho con él? Ya cuando, por ejemplo, tú lo veías que estaba sufriendo, lo abrazabas, lo consolabas, Sí, lo acompañabas. sí, Muy bien. ¿Y lo recuerdas con mucho cariño? sí. Bueno, qué rico. Pues, Mónica, yo quiero que tú, porque yo sé que muchos de nuestros televidentes esta historia les toca, les llega, Y pueden estar viviendo una y situación pueden estar parecida. viviendo una situación similar, incluso empezando un proceso duro, como es, por ejemplo, este del cáncer. La idea que yo tengo es que tú les des como les hagas una invitación de cómo se puede vivir esto de la mejor manera, cómo podemos sacar algo positivo en medio del dolor de perder a un ser querido y cómo sales fortalecida tú con tus hijos de esto. No desfallecer y acompañándolo al 100%, estar siempre ahí como en el momento de alegría, de tristeza, de felicidad, lo que la persona quiera vivir. Si se quiere ir, vámonos a caminar, nos vamos a caminar. Si quiere estar acostado, quedémonos acostados, ¿cierto? Estar ahí y siempre entregados en el amor totalmente. Mira, y yo me voy más allá, Mónica. Yo creo que esto lo tenemos que hacer en general en la vida. No tenemos que esperar que nos coja una enfermedad que nos ponga a vivir así, en sintonía con el otro. Yo pienso que cada día tenemos que vivir en amor, en unión, en tratar de Consentirnos, entendernos. consentirnos. Sí. Exacto, no solamente, o sea, la enfermedad a veces nos sacude y yo creo que llega para eso. Precisamente ahorita vamos a estar hablando del tema emocional con las enfermedades. Pero sobre todo la invitación hoy es esa, que vivamos desde el amor, desde disfrutar esos hijos que tenemos, porque a veces vivimos en tanto conflicto y tanta historia y llega una enfermedad como esta, así como que nos revuelca la vida, perdemos al ser querido y ¿qué ha pasado? Sí, sino que, por ejemplo, yo les decía ahora, nuestra relación fue tan sólida que la enfermedad sí es dura, pero se hace llevadera. Cuando no hay tantas diferencias, tantas peleas, tantos problemas en la casa. Ya no piensan en eso. No, no se piensa en eso, sino en batallar en conjunto, en familia, esta enfermedad. Bueno, Mónica. Y llegar hasta donde mi Dios quiera. Sí, entregarlo. Hasta hablamos, él mismo hizo su entierro. Eso te iba a preguntar, o sea, no el entierro, pero te iba a Me le preguntar, quito el esa sombrero. despedida, ¿cómo fue? Ah, no, la Y ahora que despedida- mencionas lo del entierro, ¿podemos La hablar de despedida, eso? claro, total, se vale llorar y reír. ¿Sabes qué? Me encanta eso porque te veo muy fuerte, te veo muy estable, que normalmente una persona tiene una pérdida tan fuerte
se le ve la tristeza. Yo no tengo tristeza, a pesar de que tienes ahí la lagrimita. Tengo la lagrimita a flor de piel, pero aquí... Te veo muy fuerte, te veo muy... Como que le transmites eso no solamente a tus hijos, sino que a nosotros que estamos acá. Yo te veo y digo, esta mujer, wow. Qué fortaleza, sí. Mucha fortaleza porque debes tenerla por tus hijos. Uno puede sentirse triste Claro. porque no se puede evitar. Hemos tenido acá temas, hemos hablado de la muerte, hemos hablado que la muerte es una transición, es un volver a vivir. Yo creo que tú lo asimilaste muy bien. ¿Sabes por qué? Porque no hay remordimientos. Qué bonito. Cuando uno tiene remordimientos, lo Tiene- invade la tristeza, así haya dolor, Ajá. ¿cierto? Pero como no hay remordimientos, no Tú lo es recuerdas con felicidad. demasiado. O sea, se dieron a... Bueno, va a empezar. Tráigame otro para mí. Y aquí lloramos No, todos. lo recuerdo con mucho cariño porque fue un excelente hombre, excelente papá y excelente esposo. Ay, Mónica, qué rico. Entonces uno dice, no hay remordimientos, me le entregué todo, fue la voluntad de Dios lo que se hizo, nadie más me lo Sí. quitó, ni un tercero, te lo digo, aquí prefiero ser viuda que separada. Me daría muy duro una separación cuando uno tiene tanto amor por otra persona Ay, qué y ver que otra bonito. persona se lo quita. Sí, En sí. cambio aquí, sé que me lo quitó fue Dios. Bueno, pero... Y en cualquier momento sigo yo, siguen mis hijos, siguen ustedes. Y Por- esa por- es la ley de la es vida. la ley de la vida. Mirar la muerte como un proceso normal. Muy bien. Porque hay que tenerle seguir. miedo. Se No quedó tenerle miedo. una pregunta ahí en Ah, el sí, aire. ya la vamos a hacer. A ver. Él mismo hizo su duelo. Perdón, su entierro. Sí. ¿Cómo lo hizo? Hablando de todo, él me dijo, yo le dije, gordo, yo ya te tengo la iglesia, una iglesia bien linda, de despedida. Imagínate uno hablar de ese tema así. Ay, Dios. Y me dijo, ¿cuál iglesia? Y yo le dije, San Juan Apóstol en el Tesoro. Y me dijo, no, yo no quiero esa iglesia. Él trabajaba en una empresa de vigilancia y sus empleadas lo querían demasiado. Entonces él me decía, yo quiero que ellos me despidan. Ah. Y la única forma que ellos pueden ir por acceso, por transporte, la de San José del Poblado en el Parque del Poblado. Y ahí fue. yo Más le cerca. dije- y yo le dije, listo, gordo, ahí va a ser. Pero yo quiero que me velen y yo vas a tener velación. Y la velación va a ser en Campos de Paz. Entonces me decía, y ya después haces conmigo lo que quieras. Entonces yo le dije, te voy a cremar y te voy a colocar en un osario que tiene mi mamá. Entonces ahí estaba mi mamá y le dijo, sí, suegra, y le dijo, sí, Sergio. Y ahí está. Ay, pero qué manos de bonito no Dios. poder hablar de verdad O de él la debe estar muerte. acá al lado de nosotros. ¿Ah, sí? Un ángel más, él se está fue acá. con la misión. La misión mía Era que aquí en cuidar la los tierra pelados. es estar aquí. Y la misión de él que no me puede desamparar. y seguir Y ahí para debe estar adelante. trabajando, Ah, no, es que juicioso. tiene que trabajar o si no todos los días queda. Si no le pones falla. Claro. No, Qué él debe bonito. estar ahí, él debe estar ahí. Te acuerdas cuando hablamos con Rafael, la persona que nos habló de la muerte, tendrías que conocerlo, harían una muy bonita conexión. Él nos hablaba de eso, que se vuelven seres angelicales al lado de nosotros. Y que la nos muerte cuidan. es un renacer. Y la muerte es un renacer. Bueno, pues vamos a empezar a mirar la muerte desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Yo creo que historias como la de Mónica nos llegan al alma, pues a mí particularmente me ha tocado mucho. Quiero agradecerte por estar aquí, a Muchas Sergio y a gracias Pablo por la también. invitación. Esas caritas tan hermosas. Puro papá, Que pura sigan mamá. para adelante. Que ese papá que se fue para el cielo, pues acompañe sus vidas y la de su mamá también. ¿De acuerdo? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Alguna cosa especial? ¿Saludar a alguien? Dígale a los pelados que quieran a los papás, que sean juiciosos, dígales. Dígales. Diles, sean juiciosos, amen a sus papás, quieran, los denle beso a papacho. Sí, cuídenlos y siempre al lado de ellos, porque uno no sabe que les pase algo así y no los vuelvan a ver nunca más. Es hermoso, Eso. Sergio. Muchísimas gracias por seguir aquí, por estar aquí. Y a todos ustedes, sigan con nosotros. Vamos a hablar entonces de las emociones y las enfermedades, cómo influyó. Hoy los temas están así muy entrelazados y estamos felices de compartir este espacio con todos los televidentes de Teleantioquia Dulce Hogar. Sigan acá, ya venimos. En la emisión de hoy hemos estado hablando de enfermedades como la diabetes, el cáncer de páncreas y va muy relacionado con el tema que nos sigue,
porque vamos a estar hablando de las emociones, cómo las emociones influyen en las enfermedades y vamos a solucionarlo un poco también, o nos va a ayudar un poquito hoy Felipe Zapata, nuestro invitado. Felipe Zapata es su invitado por aquí. Siempre con él tenemos temas de interés para todo el mundo y nos encanta. Yo hablaba con Felipe antes de empezar, antes de que empecemos, Pipe. Sí. Y es que siempre he creído que las enfermedades, llámese como se llame, no sé si la palabra está bien utilizada, somatizar Perfecto, sí. emociones, Sí. rabias, resentimientos y hasta amores. Sí, Si uno no total. refleja el amor y lo deja allá adentro, se te vuelve de pronto no una enfermedad crítica, pero sí como un dolorcito de cabeza, como un dolorcito en algún lado, ¿o no? Primero, Felipe, buenos días, Hola, ¿cómo están? porque íbamos a entrar en materia Sí, no. directamente, no, pues podemos que perder yo el quería tiempo. hacer, es que este tema, en serio, este tema me emociona, Sí, me sí, parece sí. muy Súper chévere, bonito. porque toda la vida lo he creído. Yo digo que las enfermedades se curan con amor, con dejar salir esa vaina que tiene uno acá, que si la deja es una bomba. Total, total. Y lo que dices es cierto. Pues primero, gracias por esta invitación que siempre me encanta estar aquí. Es un lugar hermoso. Vale. Siempre se pasa muy rico aquí, se conversa muy sabroso. Esto es un dulce hogar. Este es un dulce hogar y me encanta. Lo que hablas ahorita es importantísimo porque cuando tú no hablas, lo que tú no dices, el cuerpo lo expresa. Y ahí es donde aparecen los síntomas, donde aparecen las enfermedades. Cualquier situación que tú vivas en la vida donde no te permites soltar la emoción, pues entonces es donde se genera el conflicto a nivel biológico. Entonces, digamos que las emociones va a ser la forma en la que yo interprete mi mundo, mi realidad. Si yo tengo un conflicto con alguien, esa emoción se va a ver reflejada en mi cuerpo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades o de somatizar las enfermedades, es como yo veo algo en mi vida que puede ser un impacto emocional muy fuerte y eso va a generar un impacto a nivel cerebral y ahí es donde ocurre que uno de los órganos va a reflejar ese impacto. O puede ser una situación que va yendo con los años, mucho tiempo, Se vuelve adictivo. Vas cargando. la vas cargando y cuando menos piensas, aparece el síntoma. ¿Sí? Entonces, ahí es donde es importante saber de qué manera tú vas a aprender a solucionar tus conflictos emocionales para evitar tener esos conflictos fisiológicos. Vale, se dice que las enfermedades llegan a nuestras vidas para sanarnos. Es un poco contradictorio, pero vamos a explicarlo. Es muy particular porque es esto, mira, a nosotros yo prefiero llamarlo síntoma. Más que enfermedad. Más que enfermedad, porque es decir, un síntoma me va a llevar a mí, aquí hay una situación específica que está ocurriendo que me va a llevar a mí a sanar algo. ¿Por qué? Porque si a mí llega un conflicto, lo que me está mostrando es cómo yo no he sanado una situación de mi vida. Si yo llego a saber cuál es la situación original de ese conflicto y lo sano en mí, sana la enfermedad, sana el síntoma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece un cáncer, por ejemplo, tiene que ver con el hecho... Ese es el que más relaciono yo. Ese es un tema que es muy fuerte. ¿Por qué? Porque es... Mira que esto es muy particular y muchos no lo ven de esta manera, pero el cáncer es la proliferación de células que van a buscar que el órgano funcione mejor. Y eso es algo que la gente no entiende, porque es como que una proliferación de células para que funcione mejor el órgano. Es como un filtro. Es la forma en que, por ejemplo, si tú tienes un conflicto de hígado, un cáncer de hígado, por ejemplo, que lo vamos a hablar a profundidad ahorita, pero Sí. en particular tiene que ver con, yo siento que no tengo suficiente alimento en mi vida y puedo tener la nevera llena, pero desde mi perspectiva falta algo en mi vida y Como el carencia. órgano, la Alimento carencia. espiritual. Entonces tengo miedo de, por ejemplo, tengo la nevera llena, pero y donde en un año no tenga plata para comprar comida. Entonces yo empiezo a pensar incertidumbre. en esa incertidumbre y el órgano lo que hace es, necesitamos más hígado porque necesitamos tener la seguridad que podamos procesar todo el alimento que vamos a Ok. necesitar. Entonces el órgano se hace más grande y desde ahí lo que está buscando es sanar ese conflicto que tú estás teniendo emocional. Pero ahí es donde es importante tener una visión muy amplia de la situación, porque si te quedas solo en el por qué me dio esto, no vas a la profundidad Al del para qué, evento. mejor, ¿cierto? al para qué Entonces, se del puede evento. decir que cuando se presentan síntomas Sí. de una enfermedad pues en particular, lo que tenemos que hacer es como una introspección, empezar a mirar Exacto. hacia adentro y buscar. Exacto. Mirar cuál es el conflicto emocional que estoy teniendo con una situación específica. Cuando yo puedo sanar esa situación, ya puedo ir a que me hagan la quimio si quieres, a que hagan el proceso médico, porque ya ahí se trabaja sobre el órgano y el órgano se va a sanar, pero ya no está el conflicto que origina el síntoma. Ese Pero puntico Felipe, ahí a veces donde no es tan arranca. fácil verlo. Sí, O sea, es complejo. En el eso. momento Tienes usted una solamente cree en la parte médica y en la parte que le dice a todo el mundo hay que ir al médico, hay que hacer esto, las pastillas, la quimio, la no sé qué. Pero yo siempre he creído, insisto, en que la solución está dentro de uno, está en la parte Pero- espiritual, porque yo he escuchado versiones de amigos, de sus familiares, que cuando han tenido algo, por ejemplo, se van, las culturas orientales son muy Sí. fuertes con este tema, y van y se encuentran y tienen paz, duran muchísimos años más, después de que le dijeron tienen 6 meses de vida. Sí, literal. Es que es más, con eso que dices, el diagnóstico es muy importante,
Porque cuando tú vas donde el diagnóstico y te dicen, mira, usted tiene cáncer y se va a morir, ya eso es otro conflicto. Ya como que te sentencian. Porque entonces se te afecta otra zona del cuerpo. Por ejemplo, los cabeza. pulmones. Los pulmones. El miedo a la muerte está muy relacionado a los pulmones. Cuando tú sientes que te vas a morir, te quedas ahogas. sin aire. Y sin aire entonces no funcionan los bronquios, no funcionan los alvéolos y tú simplemente vas a generar un conflicto a nivel de pulmones. Entonces se generan dos conflictos, el del cáncer que te dijeron que tenías, por ejemplo, en el estómago, y el miedo a morirte, entonces se te afectan los pulmones. Y por eso a lo mejor resultan las metástasis. Exacto, exacto. Desde la perspectiva que nosotros vemos desde la nueva medicina germánica, lo que estamos hablando es que las metástasis son dos conflictos que están ocurriendo al mismo tiempo. No es que uno lleve al otro, sino que, por ejemplo, cuando tienes un conflicto, te dicen que tienes esto y tienes miedo a morirte, pues aparece el otro conflicto a nivel de pulmones. Entonces ahí es donde hay que mirar cada situación desde un ángulo específico. ¿Cuál es el conflicto emocional que tiene determinada situación para tú ir a cada uno de esos eventos y transformarlo? Bueno, ahora estaba diciendo yo que no es tan fácil a veces descubrir qué es ese síntoma, cuál es ese síntoma que me está produciendo esto. ¿Cómo hacemos? No sé si nos puedes decir un poquito para encontrar, porque hay sentimientos escudriñar, es que los verdad, guardas tanto empiezo que a ni te das buscar en cuenta. mí, pero es que usted está estresada por algo. Ay, pues no sé, yo no. ¿Pero qué No, usted las ¿Qué mujeres será? siguen estresadas, Sandra. Ustedes ¿Cómo viven estresadas encuentro yo? todo el día. Siempre se está metiendo con las mujeres. ¿Qué este cosa hombre. tan tesa para hacer que No, las yo las amo y las Yo adoro. creo que son voy a- hermosas. Pero mujer que no joda Ay. es macho, papá. No. Hola, muchachos. No. Que sí, vea. Aquí también hay muchas mujeres. No estamos en Semana Santa, estamos en Semana de recogimiento. No, sino que ellas son muy preocupadas porque las cosas funcionen bien. Hay que Pero entender eso demasiado, también. demasiado. Somos más emocionales. Entonces, mira, por ejemplo, cuando hablamos de la nueva medicina germánica de la bioneuroemoción, hablamos de que hay un síntoma para cada situación. Es decir, cuando hablamos de conflictos, por ejemplo, de supervivencia, nos van a llevar a que, ¿cuáles son los conflictos de supervivencia? Lo que me genera a mí, miedo a morirme. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un conflicto de pulmones, nosotros ya sabemos que hay un conflicto emocional muy profundo de tengo miedo a morirme o hay una tristeza muy profunda. Entonces, ahí es donde le decimos a la persona, ven, en los últimos tiempos que te ha pasado, te dejó alguien, tuviste un conflicto de relación, te sentiste que se te está yendo la vida, se te está yendo el aire. Entonces, porque muchas veces tú te das cuenta que dicen, es que se murió mi hijo y él era la razón de mi vida. ¿Sí? Me dejó mi esposo y siento que se me fue el aire de mi vida, él era lo que daba aire a mi relación. Entonces ahí es donde tú ya vas reconociendo la forma en que el síntoma te está diciendo el conflicto. ¿Sí? Entonces, dependiendo del síntoma, si es de relaciones, si es de supervivencia, si es de desvalorización o si es de comparación o competencia, cada uno de esos nos va llevando a un órgano específico y a un conflicto específico. De acuerdo. Entonces, dependiendo del órgano, uno comprende. ¿El odio en qué órgano está? ¿En el estómago? Mira, ¿cierto? el odio va muy relacionado al tema de colon, De zeta visceral. todo lo que es visceral, todo lo que es colon, lo que es estómago también, lo que tiene que ver un poquito con hígado también. O sea, toda la parte del metabolismo, de digestión, va muy relacionado con eso, todo lo instintivo. ¿sí? La parte visceral. Entonces, cuando hay muchas personas, por ejemplo, hablando un poco de eso, cuando tú tienes mucha rabia, ¿sí? El colon se carga. ¿Por qué? Porque siento, voy a decirlo de esta manera, una guarrada, como dirían en España, En ¿no? España, sí, Cuando vamos te y vamos. hacen una... Dilo en español, así, dilo. así como, para decirlo así, y disculpando la palabra, es como cuando tienes algo que no puedes sacar, Sí. es como, la gente dice, es que la vida es una mierda, Sí, perdón sí. la palabra, pero tiene que ver precisamente con ese dolor de me hicieron algo tan profundo, tan doloroso, que no logro sacarlo. Y ahí es donde aparecen todos los conflictos de colon. Puede arrancar con una simple irritación de colon cuando es un conflicto que es simple, pero puede después llegar a ser un cáncer porque es algo que tú sientes que te daña y no te lo carcome. puedes sacar. Me viene algo y importante no te lo ahí, puedes Pipe. liberar. O sea que una persona que esté sufriendo de colon, como hay muchas, revísense. De pronto es una Literal. rabiecita por ahí por alguien, un resentimiento, Literal. una vaina que tienen desde niños, porque todos crecemos. Yo, por ejemplo, tuve un tiempo, desde muy pequeño, crecí con un rencor hacia una persona, Ok. porque trató muy mal a mis padres. En algún momento mis padres no estaban, pero yo lo escuché. Sí. Y llegó un momento que un amigo me lo encontró y me dijo, ojo que tú tienes esto. Y ahora lo veo y me da hasta placer ver a esa persona porque ya lo Parece que lo eliminé. sanaste. Pero en Claro. ese tiempo yo sufría mucho del estómago. Mira. Me dolía Te muchísimo. puede el dar, estómago. por ejemplo, estreñimiento. Y es cuando yo no quiero soltar a alguien en mi vida y yo no quiero soltar esa situación, se contrae todo tu sistema. Yo no puedo soltar este émbolo, no puedo. Y se crea el estreñimiento. Vea, pues. Muchas personas con de esos apegos afectivos fuertes que a la vez se van llevando como con rabia de este no me para bola si no está conmigo o esta no me da lugar, se genera también ese conflicto de estreñimiento en el colon.
Entonces es importante comprender la forma en la que esas rabias nos van llevando a conflictos. Entonces empieza con algo simple, como una inflamación. Nosotros hablamos de que todas las rabias, todas las itis, ¿sí?, son rabias profundas que tenemos. Pancreatitis, colon inflamado, amigdalitis, todas las inflamaciones de itis son rabias profundas que tenemos que no soltamos. Muy bien, muy atentos. Vamos a ir a un corte de comerciales porque vamos a hablar enseguida de enfermedades específicas y cómo están relacionadas con las emociones que manejamos. Ya regresamos. Bien, hoy estamos hablando de los conflictos emocionales que se traducen en enfermedades, en síntomas. Correcto. Y yo quería preguntarle a Felipe, en el tema, por ejemplo, de no expresar lo que sentimos, a veces no expresamos lo que sentimos, nos guardamos mucho todo. ¿Esto en qué enfermedades o en qué síntomas se puede traducir? Síntomas, Sandra, síntomas. Súper, mira. Por ejemplo, cuando yo no expreso algo, lo que se va a afectar va a ser todo el sistema de comunicación. Entonces vamos a tener conflictos de pulmones, de faringe, de esófago, de todo el sistema de tragar. Por ejemplo, si tú ves la epiglotis se para cuando tú respiras, que es el aire del alimento, ¿sí? Y lo que no sabemos es que muchas veces nuestro alimento emocional también es expresar las cosas. Y si tú no los expresas, entonces se afecta tu zona de estómago también, ¿sí? Entonces, si tú no hablas, te puede dar una amigdalitis, por ejemplo, una rabia de no expresaste algo, amigdalitis. ¿Sí? Bueno, y si lo expresas con rabia. Y si lo expresas con rabia, igual. Mira que esto es muy interesante. Es mejor expresarlo con rabia que no expresarlo. Estoy de acuerdo. Porque tú sacas la emoción y ya liberaste. Pero mientras te digas, qué rabia, pero no puedo expresar porque no puedo lo que siento, eso va al colon, ¿sí? Entonces ahí es donde es importante mejor, saque la emoción, después ahora sí sea consciente de lo que dijo. Discúlpese. Y diga, perdón, qué pena, me pasé. Pero es mejor ponerse rojito 5 segundos que después pasar una situación bien difícil durante mucho tiempo. Entonces ahí siempre va a ser mejor expresar. De acuerdo. Si tú expresas, se solucionan muchas bueno cosas. Bueno o malo, pero déjelo salir. Hoy hemos estado hablando con nuestros demás invitados de dos enfermedades muy específicas. Estuvimos hablando de diabetes y también de cáncer de páncreas. Hablemos un poquito de qué emoción va asociada con estas dos enfermedades. Perfecto. Por ejemplo, la diabetes. Mira que la diabetes es algo que tiene que ver mucho con la necesidad de recibir amor. Oiga, ¿sí? Porque personas que tienen mucho conflicto de yo siento que no estoy recibiendo el amor suficiente en mi vida, entonces, ¿qué pasa con la diabetes? No tengo cómo digerir los azúcares del cuerpo. Pero es como lo siente la persona, porque a lo mejor es una persona muy amada. Total. Y está teniendo una percepción equivocada. Total. Entonces él dice, yo quisiera más amor de tu parte y puede que le estés dando todo el cariño del mundo, pero él no lo siente, entonces no... O no lo entrega de la manera que uno quiere también. Exacto. Y es que el amor es diferente. Pero es que ese es el problema, que no podemos vivir la vida con expectativas, o sea, esperando recibir lo que usted queremos. Mismo, ámese usted, denle amor usted. Y estamos siempre esperando que el otro haga lo que nosotros no hacemos por nosotros. El otro de ñapa. El otro es una proyección tuya. Lo que tú no hagas contigo, el otro te lo va a mostrar. Tú no te estás amando, el otro no te ama como tú quieres. Tú no te estás valorando, el otro no te va a valorar. Entonces, el otro siempre es un espejo tuyo. Entonces, cuando yo no tengo la capacidad de amarme a mí mismo y voy a esperar que el otro me dé y yo no siento que me está dando suficiente, entonces el cuerpo lo que hace es deja de producir la insulina suficiente para poder generar el síntoma para que tú te des cuenta cómo no te estás amando. O sea que la invitación para ellos es ámense ellos mismos. Ámense mucho, respétense mucho, disfruten estar con ustedes mismos, amen lo que hacen. Cada día es una oportunidad para usted amarse a sí mismo y reconocer lo que es, no por lo que hace, sino por lo que es. Y cuando te amas así, subiendo de diabetes, pues aplíquelo. Claro. Un tiempo y va a ver que se va a sentir mejor, hágale caso a Felipe. Yo creo en eso. Sí. No, yo estoy totalmente. Sí, Felipe, ámese, ahorita pruébelo, pruébelo en su casa, empieza a darse amor usted mismo. Es que ahí está la clave. Yo creo que no nos tienen que creer lo que les estamos diciendo aquí, sino que uno en la vida tiene que experimentar. Aplíquelo. Y cuando experimentamos nos damos cuenta si lo que nos han dicho funciona. Nos funciona o no nos funciona. Es que no se trata de creer las cosas, ¿o no? Yo, por ejemplo, la gente ¿Y qué de malo hay en darse amor? No, eso es lo mejor del mundo, lo mejor del mundo. Por eso, en las consultas, cuando estamos en consulta, digo, mira, no me creas nada de lo que te digo, vívelo, experimentalo y cuando lo vivas me dices. Cuentas. Total. Punto. Y me pagas. Bien. Y me giras. Felipe, yo, papi, aquí yo voy con el billete, va consignando. ¿No? Vamos a hablar de cáncer de páncreas. Okay, ese sí que fue el tema ahorita. Mira, el cáncer de páncreas va relacionado mucho a un conflicto en función de mi familia, en función de siento que me han hecho algo tan fuerte en mi familia
que yo no lo puedo digerir. Porque es que el páncreas tiene dos funciones, ¿sí? Dentro del páncreas tú vas a producir lo necesario, las enzimas necesarias para todo el sistema digestivo y la parte de insulina también del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En la parte de relación, la familia va muy relacionado, todo va relacionado entre colon, hígado y páncreas. Sí. Si yo tengo un bocado, una rabia muy profunda en relación a algo muy fuerte que me hicieron en mi familia, que yo no puedo digerir, el páncreas se va a afectar de tal forma que se genera el conflicto. Entonces, genero demasiadas enzimas y entonces se hace una sobreproducción del trabajo del páncreas y el páncreas entra en una crisis. Y desde ahí es que se produce el cáncer de Felipe, páncreas. y eso puede venir también, lo podemos llevar en nuestro inconsciente incluso desde pequeños. Literal. Y se nos Que no nos manifiesta en un damos momento de la cuenta. vida. Literal, es que el punto es ese, es algo que es muy inconsciente. No sé, Porque exacto. no necesariamente tener el conflicto que tuvimos hace un mes, pero es en la infancia tú no sabes la cantidad de conflictos que Que se uno vive. generan, porque el papá en algún día te dice, es que gracias a usted yo no pude ser feliz por lo que tal cosa. Y ahí se quedó. Y ahí se queda la información. Y tú te vas repitiendo esa historia, y tú no sabes de dónde viene hasta que llega el momento en que hay que observarlo. Pero ese es el punto. Hay una rabia muy, muy fuerte en función de la familia. Algo que me hicieron muy fuerte a nivel familiar puede ser desde los ancestros, abuelos, papás, o desde situaciones vividas con hijos o con las personas alrededor. O sea, Eso que la es- invitación ahí para las personas que de pronto estén viviendo una enfermedad complicada, traten de buscar una asesoría así, una asesoría Claro. como la tuya o personas que hagan lo mismo que tú haces, para que de pronto encontremos eso ahí, en la base, donde se originó, y empezarlo a trabajar con amor, Exacto. con familia, con asesoría. Los invitamos a eso, lo que dices tú, solo los Literal. invitamos a que apliquen. Literal, es decir, siempre es bueno contar con una asesoría. ¿Por qué? Porque no sueles tener la información. Esto que estamos dando hoy puede ser muy general. Es una pincelada. Es una pincelada, Ay, esto es muy Latín. profundo, esto es un estudio que es de mucho tiempo, pero cuando tú empiezas y vas a la persona, hay casos específicos donde tú le vas a decir, mira, busca esto, mira aquí, mira lo otro, porque lo que pasa es que cada persona tiene su propio mundo y su propia realidad. Hay aspectos generales de esto, pero la persona tiene que hacer una profundización muy, muy en su historia de vida. ¿sí? Bien, entonces, la invitación a mirarnos a nosotros mismos, a buscar un poquito en nuestro interior, eso es fundamental, a querernos mucho. Literal. Y siempre es un placer tenerte aquí, tener Felipe a Zapata. Lo que acá pasa es es un que, placer. ¿sabes qué pasa? El tiempo se nos va aquí Se nos va volando. Sí, eso. Volando. Cuando esos temas se va volando. Felipe, regálanos tus redes sociales, Claro que la sí. invitación a la gente que te siga, que vea lo que tú haces, a que se... Perfecto. Se conecten. Claro que sí. Igual, en Facebook estamos como Insight, como de hacer la comprensión interior, Insight FID, FYD. En YouTube también Insight FID. Tenemos nuestra página nuestra página web www.insightfid.com. Igual, cualquier cosa con el mayor de los gustos, aquí en Telantoca les pasan los datos. También Uy, aquí sí, llamen sí, y le damos total. el teléfono y todo. Muchísimas gracias por estar aquí y a todos ustedes, nuestros televidentes. Qué rico que nos hayan compartido, o sea, que hayan estado con nosotros este programa. lunes. Hoy lunes santo. ¿Qué nota? 26 de marzo y quédense con nosotros porque enseguida viene Javis Predice. Mañana tenemos en Dulce Hogar temas como el bullying. Vamos a hablar de anorexia y de bulimia. Y también tenemos un tema de reflexología. Así que, Conectados mañana aquí en Teleantioquia a las 10 de la mañana. Dios los bendiga. Chao. Chao, gracias.